Hola, buenos días. Bueno, el tema que nos va a ocupar ahora se llama, hay un texto que ustedes van a recibir que se llama La disyunción fatal, salvar vidas o salvar la economía. Este texto yo lo escribí en junio del año pasado, o sea, hace un año atrás, sigue teniendo la vigencia y aumentada por todo lo que ha transcurrido de la cuestión de la pandemia, pero era en ese momento una discusión fundamental y que trascendente con respecto a qué hacer con la cuestión de el crecimiento de casos que se iba dando en el mundo y había obviamente dos grandes posturas, ¿no? El tema de salvar la economía y que todo funcione más o menos igual, Trump, Bolsonaro, etcétera, y por otro lado países que como el nuestro u otros que pensaban en salvar vidas y por lo tanto el cierre, piensen que no había vacuna, el cuidado, el sostener la economía para los grupos que obviamente tenían que cerrar sus empresas, etc. Esta disyunción, salvar vidas o salvar la economía, una u otra, sin pensar en que podía pensarse ambas cuestiones a la vez, complementariamente, fue lo que transitó y todavía aún se sigue sosteniendo, ¿no? Esas frases terribles que hemos escuchado de nuestra oposición, por ejemplo, que se muera el que se tenga que morir, pero no podemos seguir cerrando, o en el caso de la defensa que se está dando en Cava con respecto a las clases presenciales, diciendo que la escuela no contagia, estamos en la misma línea de situación, ¿no? Entonces yo acá en este texto, muy breve, lo que hago es plantear justamente de dónde viene esta cuestión de la disyunción, uno u otra posición. Entonces me remonto a la historia, nuestra historia pasada, un tiempo histórico que dominó nuestro pensamiento occidental, que es la modernidad. La modernidad es un tiempo que va desde la Florencia de los Médici, siglo XVI, hasta el siglo XX, cuna este tiempo histórico del liberalismo, que obviamente, bueno, va a tener una influencia y sigue teniendo una influencia enorme sobre la cultura de Occidente. Entonces voy a aclarar brevemente qué pensaba esa modernidad y entonces digo la exigencia de la exactitud, devalúa lo cualitativo ante lo cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, y esto todavía lo seguimos viendo en muchas declaraciones, que tiene más valor la cantidad que la calidad, en cualquier rubro que nos planteamos, ¿no? O sea, valemos más no por ser buenas personas, sino por tener mucha plata. O sea, nuestras posesiones, nuestro éxito es lo que nos define, o sea, sería lo cuantitativo, y no, digamos, nuestras acciones, plantarnos a la vida con gestos solidarios, etcétera, que sería la cualidad, los valores tienen muchísimo menos importancia. Otra cosa, otra característica que también todavía sigue vigente es la perspectiva única basada, dice el texto, en la reducción euclidiana de la geometría, fundamento de pensar de Occidente
que niega las perspectivas múltiples. Bueno, esto parece muy complejo, pero está reducido a pensar como dice la geometría griega del siglo V, que solo podemos pensar en 3 dimensiones, ¿no? Y alto, bajo y espesor, que es la manera como vemos con nuestros ojos, y la realidad pareciera solamente tridimensional, cuando en realidad ya desde mucho hay más de hay otras perspectivas, lo dice la física, y también lo podemos pensar desde el pensamiento múltiple, desde lo filosófico, etc. Pero bueno, tiene que ver con eso. Y lo visual, la tercera característica, como forma exclusiva del conocimiento. Todo es dominado por la precisión y el cálculo. Esto tiene que ver con otra característica de esta modernidad que aún también sigue vigente. Esta cosa que dice la señora de la verdulería, inclusive, yo si no lo veo, no lo creo. No, evidentemente lo que vale es lo que yo puedo determinar a partir de calcular y medir. Sí, eso es lo valioso. La cuarta característica, lo disyuntivo, niega la analogía, que con Descartes, que es un filósofo de la modernidad, el pensamiento solo es capaz de advertir la oposición, por ejemplo, alma-cuerpo, pero no así la relación, promulgando de ahí en las más falsas disyuntivas entre individuo o sociedad, individualismo-colectivismo, o las que nos ocupan hoy, vidas humanas o economía. O sea, también esta forma de pensamiento que dominó, que forma parte del pensamiento liberal y que dominó Occidente, y todavía nos tenemos que sacudir un poco estas creencias, el creer que todo es blanco-negro, que no hay grises, el tema de o defendemos al individuo o defendemos a la sociedad, o los valores individuales o los valores colectivos, una u otra, no puede haber, no pueden ser ambas. Esto es la disyunción, ¿no? Y obviamente la disyunción que nos preocupa en este texto es salvar vidas o salvar la economía. O sea, insisto, esto de que se muera el que se tenga que morir tiene que ver con eso. Es decir, o salvamos las empresas, salvamos la economía, o salvamos vidas. No puede hacerse las dos cosas. Esto que dice el texto, ¿no? La disyunción moderna que piensa en términos de identidad o posición y no en términos de diferencia o complementariedad. Va a ser superada por Niels Bohr en la comprensión de la luz como onda o corpúsculo. Es una disyunción inclusiva, es decir, bajo ciertas condiciones se comporta como onda o otras como corpúsculo. Parecería esto muy incomprensible, pero fue una discusión que se llevó mucho tiempo en el siglo XIX con la física, que según una teoría la luz se comportaba como onda y no había otra forma de pensarlo, y aparecen nuevas, durante el siglo XIX, demostraciones de la luz que se comportaba como corpúsculo. Ya era un mismo fenómeno, era contradictorio. Si era un mismo fenómeno no podía ser onda o corpúsculo, onda y corpúsculo. Era una u otra. Seguimos en el tema de la disyunción. Y ahí es donde se rompe, a partir de la física, que evidentemente se llega a la conclusión, fines del siglo XIX, que bajo ciertas condiciones la luz se comporta como onda y bajo otras condiciones se comporta como corpúsculo. No hay contradicción.
una y otra. Ahí es donde se rompe esa disyunción exclusiva, una u otra. Aparece una y otra. Y esto va a dar lugar a grandes discusiones, inclusive filosóficas, alrededor de justamente la diferencia y la complementariedad. O sea, podemos ser diferentes, pero a la vez complementarios. Necesitamos de uno y otro. Podemos hacer, en este caso, salvar vidas y cuidar la economía. No salvarla, digamos, cuidar vidas y cuidar la economía. Otra transformación radical, sigo diciendo en el texto, es la hegemonía del mercado, con total independencia del horizonte ético-social. Solo cuenta desde esta perspectiva lo que se puede medir, contar. Lo demás es degradado. Esta idea del homus económico impide toda posibilidad de justicia distributiva, reconoce los bienes de la naturaleza en tanto posibilidad de acumulación y en tanto despreocupación por lo ecológico. Esto también tiene una amplitud que seguramente en otros temas vamos a abrir, sobre todo la cuestión de la ecología, que la vamos a ver con mucha fuerza desde la perspectiva de la ecología integral de Francisco, el Papa, que va a dar un inicio a un nuevo modo de pensar lo ecológico. Bueno, pero eso queda para otro día. La cuestión acá tiene que ver que, otra vez, la cantidad está en contra de la calidad. O sea, tanto tienes, tanto vales. Y obviamente esta transformación de pensar distinto, pensar rompiendo esos moldes de la disyunción fatal, de la acumulación como virtud y que si no tenés te jodés de última, va a pensarse nuevas perspectivas, ¿no? Pensar la disyunción como complementariedad, sigo diciendo en el texto, condice la otra mirada, la ruptura del pensamiento con el pensamiento de la modernidad, priorizando la justicia social, la mirada ética de la política y de la economía, que sostiene la economía como dependiente de la política, como así lo pensaban los griegos también, y no al revés. Entonces, la preocupación por la vida humana como la de la naturaleza son complementarias, no excluyentes. Es la exigencia de nuestro presente. No hay sitio para antinomias excluyentes. O sea, ya no se puede pensar desde la exclusión. Hay que pensar en la complementariedad, en la inclusión, en todo orden, ¿no? El cuidado de la vida natural y social es el imperativo y es falsa la actual afirmación de la oposición, no solo de la local, sino también de la internacional, que el excesivo cuidado de la vida traerá más muertes como resultado de la pobreza resultante. Es falsa porque sigue la lógica de la antinomia moderna. Se la piensa en términos de disyunción. Pensando en términos de complementariedad se necesita recrear la política y la economía con el horizonte del bien común. O sea, esto obviamente a un año vista de escrito esto, podemos entender que obviamente el cuidado que se ha tenido en ciertos lugares, intentando salvar vidas, piensen que no había vacunas, fue mucho más exitoso que en aquellos lugares donde se priorizó cuidar la economía. Bueno, nos estamos viendo y escuchando. Lean por favor el texto para la próxima clase y ya les voy a mandar un trabajo práctico para usar de este texto.